Queridos hermanos, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estudiar su palabra. Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos para creyentes en crecimiento y estamos en el capítulo 14 de Romanos. La semana pasada nosotros vimos los primeros 4 versículos y vimos acerca de aceptarnos los unos a los otros porque el Señor ya nos aceptó y hablaba acerca de aceptar al débil en la fe. El tema continúa en cuanto a amar al débil en la fe por el amor de Cristo, por no ver o no juzgar las cosas por la ley, sino por, por lo que somos ahora en Cristo. Cada uno puede aprender y crecer en Él. Entonces, el amor forma una parte muy importante de el crecimiento espiritual para otras personas, es decir, el mostrarles la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo para que un creyente débil en la fe pueda seguir creciendo, ¿ok? Ahora, vamos nosotros hoy día a estudiar en el capítulo 14 los versículos del 5 al 8. Ahora quiero animarle a que tome un lugar, o más bien tome su espacio de estudio que le va a ayudar a concentrarse mejor, ¿ok? Pero más que eso, todo esto nadie nos puede enseñar más que Dios mismo, ningún hombre. Yo no puedo compartir estas verdades, también estoy aprendiendo, también estoy conociendo de mi Dios Todopoderoso y vamos a ir a la palabra para que Él nos enseñe. Entonces, permítame hacer una oración y continuamos. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo es el único maestro, nos enseña y nos guía a la verdad, Padre. Gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo, que en Él hemos muerto y hemos resucitado juntamente para ahora ver las cosas como tú las ves por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y oro, mi Dios, por la iglesia local. Guíanos, Señor, a utilizar lo que tú nos muestras para el servicio tuyo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, voy a leer Romanos capítulo 14, nuevamente desde el versículo 1. Sin embargo, vamos a enfocarnos hoy día en los versículos del 5 al 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí en el versículo 3 es muy importante. Dice, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Y en la Biblia de estudio de Scofield, que es la que estoy utilizando, hay hay un comentario bueno que nosotros podemos hacerlo o leerlo como para refrescar lo que hemos estudiado. En este pasaje del capítulo 14, del versículo 1 hasta el 15:3, es toda la sección que abarca. Pablo presenta principios, guías sobre prácticas en las cuales los cristianos tienen diferencias. Aunque usa como ejemplos carne sacrificada a los ídolos y la observancia de días ceremoniales, los principios aquí son aplicables a los creyentes de todos los tiempos. Las convicciones sobre lo que constituye una conducta cristiana a veces refleja trasfondos eclesiásticos y sociales, pero los principios descritos en este pasaje no están limitados por el tiempo. Se puede enunciar de la siguiente manera. Los cristianos, 1. No deben juzgar la práctica de otros cristianos con respecto a cosas ambiguas. 2. Son individualmente responsables ante Dios por sus acciones. Versículo 12. 3. No deben hacer nada que sea piedra de tropiezo a sus hermanos. Versículo 13.
4. Tienen libertad cristiana en cuanto a lo que hacen. Esto tiene que ver con las convicciones que tenemos basados en la palabra de Dios, basados en nuestro conocimiento de Él. 5. Deben hacer lo que edifique a sus hermanos. 6. Deben abstenerse voluntariamente de ciertas prácticas por amor a sus hermanos más débiles. 7. Solo deben hacer lo que puede ser hecho sin que se condenen a sí mismos. Y 8. Deben seguir el ejemplo de Cristo, que no vivió para agradarse a sí mismo. Romanos 15, del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, toda esta sección habla acerca de una dependencia en el Espíritu Santo. Ahora, recuerdan que desde el capítulo 12 en adelante, hasta el final del capítulo 15, el capítulo 16 es como la despedida, los saludos, pero esta sección está enfocada en cómo debe vivir un cristiano que depende en el poder del Espíritu Santo, que se ve a sí mismo como un sacrificio vivo, porque está identificado con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Entonces, en esa posición de muertos al pecado, vivos para Dios, de sacrificios vivos, de el control del Espíritu Santo en la vida de un creyente, el mandato es a amar al débil, no para contender entre cosas, sino para mostrarle amor y motivarle a crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces, muy importantes de estos versículos porque se aplican a nosotros muy claramente eh, en ciertas cosas que son ambiguas, ¿sí? Uno puede venir con una idea muy religiosa de cómo, de, de- de- de cómo comportarse y otro que ya ve la vida en Cristo Jesús, tiene más libertad de cómo vivir diariamente en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, el que tiene más libertad ve por aquel débil, pero no para contender, sino para mostrar amor o mostrar a Cristo Jesús, ¿sí? Y es la vida del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo, ¿ok? Entonces, quiero leer con ustedes nuestro estudio de Romanos. Ya estamos cerca de terminar, todavía nos faltan un par de capítulos, pero recuerden que ustedes pueden seguir o repasar estos estudios que están subidos a nuestra página de IGB Cuenca en Facebook, tanto como en nuestro canal de YouTube, para que sea de beneficio para ustedes. Este estudio de Romanos tiene el propósito de seguir ayudándonos a tener las bases sólidas en cuanto a lo que es el cristianismo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, en los versículos del 5 al 8, encontramos nosotros que dice lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Ahora, yo tengo subrayado aquí: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y habla acerca de una convicción. Dios está interesado en que nosotros tengamos convicciones firmes, sólidas, en base a su palabra, no en base a supuestos inciertos, ¿sí? Sino en base a la verdad. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no lo hace, no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, del 5 al 8. Ahora, les, les leo lo que nuestro estudio dice en esta sección. Aquí Pablo levanta la pregunta del día.
hoy tenemos el mismo problema. Podemos oír a un cristiano preguntar, ¿el día del Señor no es más importante que otros días? Sí, y muchos dicen el domingo, el día santo, el día de Dios. ¿Sí? Para los judíos era el sábado donde no podían levantar ni una ramita porque tenían que dedicarse a Dios. Ahora, otra vez, recuerdan que estamos hablando del débil en la fe, el fuerte en la fe o el maduro espiritual. Ambos tienen convicciones. Ahora, miren lo que dice aquí. ¿El día del Señor no es más importante que otros? La respuesta es no, en el sentido de lo que el sábado era para Israel, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley. Miren conmigo Colosenses capítulo 2 y el versículo 16. Colosenses capítulo 2 y el versículo 16 dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y les voy a leer el contexto de esto, porque siempre es muy importante que nosotros hagamos eso. Una de los principios de estudio bíblico es no sacar las cosas fuera de contexto, y para eso nos ayuda a leer todo el pasaje, leer todo el capítulo, pues leer toda la Biblia para poner todas las cosas en contexto. Sí, y aquí muy importante esto, dice, estamos hablando acerca de la observancia de la ley, fue abolida por la obra de Cristo, ¿sí? Entonces dice, versículo 14. Realmente voy a leer desde el versículo 9 de Colosenses capítulo 2. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, otra vez, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando? Otra vez está hablando de la obra terminada de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, nuestra muerte y co-crucifixión con él, ¿sí? Recuerdan lo que dice 6:6 de Romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Y dice aquí, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Romanos capítulo 6, otra vez está haciendo referencia a esto de nuestro bautismo juntamente con él. El día que creímos, el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, y ese día nacimos de nuevo, y ese día pudimos apropiarnos, o más bien dicho, ese día nos fue dado todo lo que ya hizo Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y a partir de ahí, por fe, vamos apropiándonos de esa verdad, vamos viviendo, viendo las cosas como Él las ve, no como uno las ve, o por temor, o por eh, supuestos, sino en base a la verdad, ¿ya? Y al crecer espiritualmente, por el control del Espíritu Santo, Él nos muestra que esto es así, de esa manera. Entonces, aquí en Romanos capítulo 14, estamos hablando de esta sección de la vida del creyente o su conducta en relación con otros creyentes más débiles en la fe, ¿ya? Entonces dice aquí, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sí, eso es lo que nos pasó a nosotros como creyentes. Estamos perdonados todos los pecados, presentes, pasados, futuros, ¿sí? Por la obra de Jesucristo. Y el versículo 14, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí muy importante dice, y despojando a los principados y a los
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, de aquí vamos donde empezamos, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la ley era una sombra nada más de lo que iba a venir. Ahora que ya tenemos la claridad, ahora que ya tenemos la luz, que tenemos a Cristo, ¿para qué nos vamos a quedar en la sombra? ¿Sí? Pero de eso está hablando en el capítulo 14 de Romanos, que hay algunos débiles en la fe que no ven eso. Entonces, ¿cómo compartimos con ellos? ¿Sí? No haciéndoles menos, no menospreciándoles, sino en amor, confiando en el poder del Espíritu Santo para poder mostrar la verdad en amor, y eso implica muchas veces sin palabras, ¿ok? Ahora, lo que está diciendo aquí, dice, Pablo clarifica el asunto en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, días de fiesta, en fin, ¿sí? Dice, el punto aquí es que hemos muerto con Cristo a la religiosidad y ya no tenemos que observar esas cosas, ¿sí? Eh, em, Esas prácticas religiosas no nos hacen más espirituales o no nos hacen más aceptables delante de Dios, porque Dios nos acepta únicamente en Cristo Jesús. Y otra vez regresamos a la obra terminada de Cristo Jesús de la cruz. ¿Sí? Todo esto es un caminar por fe, por descanso en su palabra, no por cómo yo me comporto. ¿Sí? Pero la manera que yo me comporto, basado en la palabra de Dios, es si dependo en el Espíritu Santo o dependo en la carne. Y en la carne no me interesa el bienestar de la otra persona, no me interesa el bienestar de otro y digo, sí, yo tengo razón y hago lo que me da la gana. Y no considero el bien del otro hermano, ¿sí? Pero en el espíritu, y esto es lo que manda aquí, es un mandato de no contender en cuanto a cosas ambiguas, ¿ok? Y dice aquí, el hermano débil, influenciado en su conciencia por consideraciones legales, mantiene al primer día de la semana como sagrado. El creyente maduro no juzga los días, ¿sí? Ahora, em, vamos a leer lo que dice, regresando a Romanos capítulo 14, nos amplía mucho y nos ayuda a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puso esto para nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, en cuanto a cómo vivir y cómo amar a nuestros hermanos en el poder del Espíritu Santo, con el propósito de juntos mirar al Señor. ¿Ya? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿sí? Moisés nunca pudo haber hecho tal declaración. ¿Por qué? Porque la ley le decía que no podía hacerlo, que debía ver los días de reposo, ¿sí? Debía guardar el día de reposo, ¿sí? No podía decir, no, me parece que yo eh, eh, puedo aquí considerar los días con el propósito de cuidar a mi hermano. En la ley no se podía hacer eso. Tenías que hacerlo porque tenías que hacerlo, y eso era para los judíos. Ahora, nosotros no somos judíos, ¿sí? No, nosotros somos gentiles, ¿sí? Y más que eso, somos cristianos, nacidos de nuevo. Si es que usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ahora tiene el Espíritu Santo, ahora es nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. Y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y habla acerca de convicciones, convicciones en cuanto a nuestra vida, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para agradar a Dios. Entonces dice aquí, la ley no permitía libertad de acción en tales cosas, porque la esencia de la ley era la esclavitud. Es decir, no tenía otra opción, tenía que hacer de esa manera
porque si no es imposible que Dios le aceptara o se acercara. Ahora Dios nos acepta porque Cristo Jesús cumplió la ley. Él era el propósito de toda la ley y era su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora hemos sido hechos libres para agradar a Dios en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas, no como nos da la gana, sino en Él. Entonces dice aquí, la conciencia era juzgada de antemano por la letra de la ley y la conducta era prescrita, o sea, ni podías decidir tú porque ya estaba dicho, ¿sí? Cuando un hombre pecaba, era apedreado, ¿ya? Hoy día no es así. Si es que tú pecas, no te caen los hermanos a pedradas. No, más bien nuestro punto es regresar a la verdad, regresar a quienes somos en Cristo Jesús y vivir en dependencia de Él, simplemente porque Él ahora nos permite tener convicciones en cuanto a nuestra vida. Dice el estudio, dice, al no estar bajo la ley, sino en el eterno favor de Dios por el Cristo resucitado, hemos entrado a una sorprendente esfera de libertad santa en la cual cada uno de nosotros es exhortado. Acuérdense que la palabra exhortación es un llamado de atención para regresar a la verdad, para regresar a mirar al Señor y no andar en nuestra propia manera de pensar lejos de la verdad. Es exhortado a estar totalmente seguro en su corazón, mente, voluntad y emociones, caminando como hombres libres en Cristo, pero acuérdense que nuestra libertad en Cristo no es para libertinaje, no es para hacer lo que nos da la gana, somos libres del poder del pecado, ¿sí? Libres del dominio del pecado por la cruz para hacer la voluntad de Dios. Entonces, miren conmigo Romanos 6, capítulo 6, y regresar a estos versículos que son la clave para que nosotros podamos vivir de esta manera. Sabiendo esto, y ese sabiendo, versículo 6 es algo experimental, algo que lo he vivido, algo que he pasado por ahí, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, libres para no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, ahora con respecto a nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vivos para Dios. Libres, tenemos la conciencia, libertad de conciencia, no para hacer lo que nos da la gana, sino libertad de conciencia para vivir para Él, dice. Pero vivos para Dios, vivos en Cristo Jesús, Señor, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Cristo no hizo lo que le dio la gana, Él hizo la voluntad del Padre. Y al crecer espiritualmente, es decir, al ver las cosas como Dios las ve y el Espíritu Santo llenando nuestra vida, que si usted no sabe lo que habla de la llenura del Espíritu Santo, debe ver el estudio de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo, que está publicado en nuestra página de Facebook, como de YouTube, el canal de YouTube, en la última lección, ¿ok? ¿Sí? Realmente todas las lecciones debe verlas, pero ahí habla acerca de la vida llena del Espíritu Santo. Entonces, sigo leyendo aquí en Romanos capítulo 6, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, esto es imposible en nuestras propias fuerzas y el Romanos capítulo 7 muestra que el hombre trata de hacer esto en sus propias fuerzas y fracasa. Trata de hacer lo bueno, es decir, de vivir para Dios y no puede. Pero Romanos capítulo 8 nos muestra que ahora pues, dice versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es en base a eso que Romanos 14 tiene que ver, a los que andan conforme al Espíritu, es decir, al control a la vida de Jesucristo. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Ya no vivo más para hacer lo que me da la gana, vivo ahora para hacer la voluntad de Dios y Él me da el poder para realizar eso porque Él es Dios Todopoderoso. Él puede hacer lo que es sobrenatural, ¿sí? A la carne no le interesa cuidar del hermano débil, ¿sí? Cuando usted y yo estamos en la carne, es decir, envanecidos en nuestros propios pensamientos, no es que yo ya soy libre en Cristo y hago lo que me da la gana, y no consideras el bienestar de la otra persona, no has entendido lo que es la libertad en Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano y ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer por Él su voluntad. Y la voluntad de Él en cuanto a la relación con el hermano débil tiene que ver en cuanto a no juzgarle, sino amarle y mostrarle amor para que sea exhortado a caminar y depender en la verdad. ¿Sí? No a ser nosotros los jueces o decirle lo que tiene y no tiene que hacer. Este es un problema, por ejemplo, con los niños, los niños espirituales. Siempre están preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nuestra tarea, mi tarea como pastor, maestro de la iglesia, no tiene que ver con simplemente decirle todo lo que tiene que hacer, sino mostrarle la verdad, que pase por un proceso de discipulado, es decir, de que aprenda a ser un aprendiz, ¿sí? De Cristo Jesús, de que vea que la vida es ahora una constante dependencia en Él y que vaya creciendo espiritualmente, ¿sí? Y permitirle que el Señor le enseñe cómo a través del estudio sistemático de la Escritura, ¿sí? Entonces, em, sí, Dios crea en nosotros convicciones, pero convicciones basadas en la palabra de Dios. No convicciones en cuanto a libres para hacer lo que me da la gana, sino somos libres para hacer la voluntad de Dios, crear convicciones en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos muestra la verdad y en base a la verdad, convicciones claras en cómo relacionarnos con otras personas, ¿sí? Muy importante. Muy, muy importante. Son cosas muy importantes en este capítulo 14. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a dejar hasta ahí en estos 3 versículos que hemos estudiado el día de hoy. Pero si usted tiene preguntas, si usted tiene algún comentario, por favor no dude en escribirme a la página de IGB Cuenca o mandarme un mensaje a mi dirección. Usted puede ahí poner un comentario y yo encantado puedo estudiar y compartir con usted. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Le animo a que regrese a la verdad, a que confíe en el Señor Jesucristo y si es que ya Dios le mostró su muerte juntamente con Él y su resurrección, tenemos la oportunidad de vivir para Él por el poder del Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios por eso. Recuerden que ustedes pueden ver estos estudios tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en las redes sociales como en Instagram, ¿ok? Que tengan un buen resto de semana y la próxima semana continuamos estudiando Romanos. Chao.